Pròximament s'haurà de celebrar l'últim judici pel cas Gürtel. És un cas de blanqueig de capital, fem memòria, en el qual Francisco Correa, el cap de la presumpta trama, s'enfronta a una petició fiscal de 77 anys de presó. Aquesta mateixa setmana, Correa ha enviat la confessió que li quedava pendent per completar la seva col·laboració amb la justícia. I, mentrestant, hi ha una persona que també intenta posar fi a una etapa de la seva vida marcada per aquest cas. És Ana Garrido, exfuncionària de l'Ajuntament de Boadilla del Monte, denunciant del cas Gürtel. Ara Javier Bardón, escriptor, psicòleg, ha novel·lat la seva història, o part de la seva història, en aquest llibre, Ana contra Gürtel. Un llibre en el que el seu autor explica la història d'ella i diu que és una obra de ficció inspirada en esdeveniments reals. Ana Garrido, bon dia, buenos días. Hola, buenos días. Gràcies per ser als matins de TV3. Gracias a vosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Pues bueno, acostumbrada a estas cosas, un poco cansada, la verdad, de tantos años. El capítulo 12, titulado Dossier, empieza. El día en que me puse en marcha fue un día como otro cualquiera. Quiero decir, no elegí una fecha concreta ni preparé nada especial. Cuando empecé no tenía las ideas muy claras, se fueron aclarando a medida que avanzaba. El plan era ir juntando documentos y en algún momento entregárselos a la policía. Como estaba de baja y una chica se encargaba de la limpieza en casa, lo que me sobraba era tiempo. ¿Y qué documentos hablamos, Ana? De contratos, de licitaciones ilegales en el ayuntamiento, en casi todos los departamentos. Mi puesto era de técnico y era Vox Populi, que todos los técnicos estábamos sometidos a presiones para firmar adjudicaciones ilegales. Entonces, a mí me degradaron profesionalmente precisamente porque me negaba a firmar esta serie de documentos y al estar de baja, porque entré en una depresión, no daba crédito porque llevaba 20 años haciendo mi trabajo bien y enamorada de mi trabajo y llegó un momento que dije, aquí hay que invertir los roles. Mi alcalde es un chorizo y yo no tengo que estar aquí, o sea, es como al revés. Y mi idea era elaborar, que es lo que hice, un trabajo de investigación durante un año y elaborar un dossier para demostrar que tenía un patrimonio infinitamente superior a los ingresos que percibía. Porque una infidelidad es muy difícil de probar, una mordida también, pero se me ocurrió que esa podía ser la estrategia. La historia de Ana Garrido empieza hace casi 20 años, 2007. Sí. Funcionaria en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, como decíamos, gobernado por Arturo González Panero, del Partido Popular. Y entonces usted escribe una carta anónima a Esperanza Aguirre. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué le cuenta y cuál es la respuesta de ella, si es que la hay? A ver, como estábamos muy hartos los funcionarios de esta situación de que si firmas es como un salvoconducto para que te promocionen laboralmente o te den un plus, un complemento, etc. Pues nos pusimos de acuerdo unas cuantas personas. También había concejales que no eran corruptos en aquella legislatura. Y yo les decía, pero bueno, ¿vosotros no estáis contando lo que está pasando aquí en Génova? Y entonces les pregunté, si yo os entrego, porque yo no tenía acceso a Esperanza Aguirre, yo no he estado metida en política nunca, o sea, yo era funcionaria, he trabajado para gobiernos de izquierdas, de derechas, en la Comunidad de Madrid, en ayuntamientos. Y entonces, bueno, a través de algunos concejales que yo consideraba no corruptos, y que creo que no lo eran, le hicieron llegar esta carta. Y a través de una persona intermediaria, lo que nos llegó es que lo moviéramos a través de los medios de comunicación. Entonces, a mí eso me llamó mucho la atención porque ya luego lo escuché en varias ocasiones, porque pensé, vamos a ver, si ella es la presidenta de la Comunidad de Madrid y tiene una responsabilidad, ¿por qué no toma cartas en el asunto? Y estas son conclusiones personales, más luego otras cosas que descubrí. A ella no le interesaba enfrentarse al alcalde. Tenía que haber un movimiento judicial, mediático, para que ella tuviera que decirle, me veo obligada a que dimitas, ¿no? Porque, bueno, le podía también traer consecuencias. Arturo González Panero, alcalde de Boadilla del Monte,
Usted antes ha dicho, Ana, tú has dicho, un chorizo. Un chorizo. ¿Cómo era como alcalde? Porque tal vez en Madrid se conozca el personaje. Aquí no. Poco. A ver, como alcalde, ¿sabes qué ocurre? Que Boadilla es un municipio que está muy bien cuidado, que la gestión en general pienso que se hace muy bien. Y en aquella época, sobre todo, que era un momento de expansión a nivel urbanístico, por un lado, cuando hay un plan general de urbanismo, hay más posibilidades de cobrar comisiones y pedir comisiones, porque hay que contratar muchos servicios nuevos y tal, ¿no? Pero las calles estaban muy limpias, el pueblo estaba muy bonito, entonces yo siempre he dicho que, y antes lo comentaba, que Boadilla es un municipio muy bonito, que lo han construido con cabeza en el sentido de estéticamente y tal. Entonces los vecinos, yo creo que allí pones a Manolo el del Bombo, o de alcalde, o a quien sea, bueno, ya no porque falleció, pero... Y sigue ganando el PP por mayoría absoluta. Y entonces cuando salió todo esto, o sea, ya se encargaron los medios locales de, financiados por el ayuntamiento, de que la pestada era yo, no él. Y además... Y siguió él, su sucesor, con la misma consigna. Pero la gestión, desde fuera, si tú lo ves, tú dices, si yo fuera vecino de Boadilla y no sé lo que hay detrás, yo digo, yo estoy muy contenta en mi municipio. ¿Tú eras o has sido, eres vecina de Boadilla del Monte o no? A ver, nunca he llegado a vivir en Boadilla del Monte porque nunca me ha gustado trabajar en el mismo ayuntamiento, porque vas al supermercado y te van preguntando cosas del trabajo. Pero vamos, colindante tal qual. Anna contra Gürtel és aquest llibre que ha escrit Javier Bardón amb Anna Garrido, protagonista o no? Personaje en el libro. Quiero decir, a ver, es una novela y precisamente Javier y yo cuando hablamos teníamos ahí nuestras discrepancias. Yo quería aportar nombres y apellidos de personas que no habían salido públicamente a la luz y que tenía pruebas y tal. Él es un escritor de ficción, entonces, bueno, al final decidimos que se iba a basar en hechos reales y, de hecho, casi yo diría que el 90% son hechos reales. Hay otra parte que literariamente ha tenido que utilizar como recursos para hacerlo más cercano al lector. De hecho, casi todos los libros que hay escritos de la Gürtel son desde un punto de vista periodístico e informativo, ¿no? A nivel de investigación. Este libro es, al ser novela, es mucho más cercano y más fácil de leer. Él lo ha hecho muy bien, muy ágil, y acerca a la ciudadanía la problemática que sufrimos todos los denunciantes de corrupción en España, que somos miles de personas, que por hacer lo correcto nos vemos en una situación, es como una muerte civil. Ana, me has dicho que la respuesta que te hicieron llegar después de enviar esa carta anónima a Esperanza Aguirre, presidenta de la comunidad, era que fueras a los medios. ¿Lo hiciste? No. No, yo, vamos, lo que ocurrió es que esto seguía igual hasta que llegó un punto de inflexión en el que a mí me degradaron profesionalmente, ya era insostenible la situación y entré en una depresión y por tanto, bueno, pues ahí lo que te he contado, que utilicé para hacer este trabajo de investigación, me puse en contacto con periodistas de investigación, que en aquel momento Agustín Pubillo, de la SER, Javier Chicote, bueno, varios periodistas de investigación, que además eran los que me abrían los ojos y me decían, ¿pero tú sabes quién está? Digo, pues no, o sea, porque en aquel momento, ¿quién sabía quién era Bárcenas? Yo no tenía, o sea, si tú no vienes desde el mundo de la política, pues, o grandes empresarios, vicepresidente de una gran compañía y tal. Y bueno, pues cuando hice el dossier lo que yo pretendía era preservar mi anonimato, ¿no? Porque aquello ya era muy gordo. O sea, ya una vez que había terminado el dossier, sí sabía que a mí me temblaban las piernas de decir, bueno, esto como lo entrego en la Fiscalía Anticorrupción, cuando sí preservar el anonimato, o sea, preservando. Y acudí a Manos Limpias, que fue Miguel Bernal la primera persona que me traicionó,
y se puso en contacto con Esperanza Aguirre. ¿Y a partir de aquí? Claro, entonces, hilando con tu pregunta de que si fui a los medios, fue la primera persona que me traicionó, que fue Miguel Bernard. Yo sin saber, claro, a mí me dicen un sindicato que protege a los denunciantes de corrupción, que tal y que cual, pues a mí me pareció idóneo. Además, como él tiene ese semblante de señor mayor, cercano, un poco abuelito, ¿no? Y yo confié en él y lo primero que me dijo es: hay que moverlo a través de los medios de comunicación. Y a mí esa frase me volvió a la cabeza. Y me dijo acto seguido, porque he hablado con Esperanza Aguirre y me ha dicho qué es lo que tenemos que hacer. Y digo, ¿cómo? Entonces yo me acuerdo que me fui de allí y según salí de allí dije, bueno, ya me han vendido, y decidí ponerme en contacto con la UDEF para colaborar con ellos porque consideré que, o sea, no tenía muy claro si el dossier iba a llegar, que al final llegó, pero ya no tenía confianza en que fuera a tener el recorrido que yo esperaba. Y entonces empecé a colaborar con la UDEF. Bueno, a través de contactos, llamé a la puerta de la UDEF, bueno, siendo una mindundi, como sigo siendo, pero señores, que vengo a colaborar. Entonces, bueno, pues ellos me ponían a lo mejor los pinchazos de las grabaciones o me preguntaban por nombres y tal. Y ahí ya sí... Yo creo que, aparte del dossier que llegó, que pues finalmente llegó a la Fiscalía, pero sí el trabajo ya era mucho más directo. O sea, en los registros del ayuntamiento, por ejemplo, yo les daba un croquis con los departamentos y las personas con las que tenían que hablar, porque había funcionarios que estaban colaborando con la trama y funcionarios que no. Entonces, en el primer registro yo recuerdo que se iban, bueno, las destructoras de documentos a mansalva por la noche. Y entonces, bueno, pues ahí me fui metiendo y después de ser denunciante me convertí en activista anticorrupción, conseguí con otras personas en Europa una directiva de la Unión Europea para que a nadie le pasara lo que me había pasado a mí. Y luego ya monté mi empresa que se dedica profesionalmente a defender a denunciantes de corrupción, pero este año, bueno, he caído enferma el mes de enero. Mi cuerpo empezó a desarrollar una serie de enfermedades autoinmunes y entonces me prohibieron ver todas las noticias. Tengo que dejar este campo porque es tóxico para mí y cambiar de tercio por una temporada. Entonces el médico me dijo, ¿tiene usted que cambiar de trabajo? Y yo dije, pues muy bien, con 59 años, pues póngamelo en la receta. O sea que, vamos, yo ahora estoy abierta a cualquier proyecto interesante que me motive, porque la gente que me conoce sabe que yo me entrego en cuerpo y alma a lo que hago, ¿no? Y bueno, pues ha salido el libro y estamos empezando a tener propuestas para llevarlo a cine o serie, que és nuestra aspiración, la verdad. Anna Contragürtel és el llibre que Anna Garrido, el personatge que explica tot això, ens ha vingut a presentar a Matins. Ana, me decías antes que cuando tú destapas todo lo que pasaba en Boadilla del Monte, eso significó tu muerte civil. ¿Continúa todavía ahora en 2025 tu muerte civil, como tú la describes? Totalmente. A ver, yo no he conseguido ni recuperar mi estabilidad económica, ni estoy absolutamente aislada, o sea, acabas perdiendo amigos, pero simplemente porque te tienes que, o sea, al final acabas vendiendo tu casa, te tienes que ir a vivir a un sitio donde te puedas permitir vivir. Entonces, y encima para colmo, ahora, bueno, después de todo, tengo coletazos judiciales desde mi punto de vista en los que hay corrupción judicial por detrás, porque son cosas insostenibles para cualquier abogado. Y bueno, pues tengo ahora que cambiar de tercio, como he dicho antes, pero sí, yo sigo sufriendo, hombre, no al nivel de tan fuerte y tan continuado, porque era todos los días desacreditaciones, persecuciones, amenazas, etc. Eso no, eso paró.
Pero en el momento que yo interpongo, por ejemplo, una denuncia por injurias y calumnias, ya empieza otra vez el mambo. Anna Contragürtel es presenta avui a la Casa del Llibre de Barcelona. ¿También lo presentas en Madrid? Hemos hecho una pequeña presentación, pero la presentación importante y grande donde hay más es en un sitio emblemático que es el Teatro del Barrio, el día 16 a las 7 de la tarde. Perdón, el día 14 a las 7 de la tarde. Això a Madrid. ¿Y en Boadilla del Monte también vas a presentar el libro? El día 16 a las 7 de la tarde. Mira, Ana, te quería decir, y a través de ti a todas las Anas, que ya me entenderás ahora lo que quiero decir, darte 3 gracias. Una, por lo que arriesgaste. En la portada del libro sale el que es conocido, es una recreación del que fue conocido como el rebelde desconocido, un señor que en 1989 con sus bolsas de la compra se plantó ante los tanques en la plaza de Tiananmen. Todos sabemos cómo acabó aquello, siguen ahí el régimen comunista, ese señor no sabemos qué le pasó y por tanto arriesgar desde el anonimato es muy importante. Por tanto, gracias por eso, gracias segundo por arriesgar o por demostrar que en el mundo de la administración pública también hay gente que merece la pena y que trabaja por el bien común, y no todo es corrupción ni mucho menos. Y tercero, gracias también por configurar el mundo en el que vivimos, porque es que al final recordemos que la sentencia que precipitó la moción de censura contra Mariano Rajoy fue por la trama Gürtel, precisamente 29 de mayo de 2018, y eso nos ha llevado a esa condena del Partido Popular como partícipe a título lucrativo en el entramado de corrupción, por poner en duda a Mariano Rajoy y su declaración, por configurar la política que tenemos hoy, que no sabemos si es mejor o peor, pero como mínimo es diferente, y hizo caer a un gobierno por un tema tan importante como el de la corrupción. Sí, em sumo el que planteja el company, perquè jo també penso que és important que existeixin persones que denuncien els casos de corrupció. El problema és, com explicava l'Anna, que no hi ha prou garanties de protecció per les persones que denuncien la corrupció, i això és un problema que hauria d'existir. Però a mi, Ana, me parece interesante algo que has comentado en algunas entrevistas, que es que, para ti, para tu criterio, crees que existen paralelismos entre la trama que denunciaste tú y los casos, o algunos de los casos que afectan ahora mismo al Partido Socialista. ¿En qué ves estos paralelismos? A ver, yo no manejo tanta información como en el caso Gürtel, y aparte que he estado separada de los medios y tal. Pero así, a bote pronto, veo un conseguidor, veo empresarios implicados, veo sobres que van y vienen. No sé, veo una serie de cosas que son muy afines. Ahora bien, yo siempre insisto en la presunción de inocencia, porque también he vivido lo que son campañas de desprestigio. Entonces, no puedo afirmar con rotundidad que sea un calco de la Gürtel. Pero a priori, si voy viendo cosas, me recuerdan muchísimo. Es que además lo pensaba, o sea, digo, mira, igual que Paco Correa era el conseguidor, pues aquí tenemos a otro, tal. Pero sí que los he visto. Gracias. Marc. No, yo, Ana, también agradecerte el trabajo, ¿no? El vincularte, digamos, a la defensa de lo público, en realidad, porque es lo que es lo que has hecho, digamos, ¿no? Y decir que me parece absolutamente relevante, ¿no?, lo que has dicho antes sobre Manos Limpias y su presidente, ¿no? Es decir, porque además en estos momentos está metido en varios casos muy importantes a nivel político, ¿no? Y bueno, pues esta explicación, esta relación que haces, ¿no?, del presidente Manos Limpias me parece relevante sobre en qué momento estamos la justicia y la política en estos momentos en España, ¿no? Anna Contragürtel, de Javier Bardón, que és l'autor que ha ennovel·lat part de la vida d'Anna Garrido. Gràcies per haver vingut avui a Matins de TV3. Gracias a vosotros por Que invitarme. vagi molt bé tot. ¿Y habrá segunda parte del libro? ¿Habrá segunda parte de este libro? ¿Puede haberlo? Yo la haría. Documentación hay, ¿no? Documentación y experiencias hay, como para... Ahora vamos a ver qué ocurre, a ver qué opina Javier, no lo sé, ya veremos. Gràcies, Lo que Anna. sí que habrá seguramente es serie o película. Ho seguirem. Fantàstic. Aquesta pel·lícula, sí.